Dentro del contexto de la educación existen como dos grandes conceptos que tienen que ver con diferentes usos de la analítica dentro del contexto. Y son Learner Analytics y Learning Analytics. Entonces, básicamente la diferencia entre estos dos conceptos, como decía, son los usos. En el caso de este concepto de analítica del aprendiz, tiene que ver más con la gestión del estudiante desde la perspectiva de la institución educativa. Entonces, por ejemplo, ahí son los típicos casos de uso de predecir cuándo va a desertar un estudiante o cuándo va a reprobar un estudiante para poder gestionar, pues no sé, un equipo de retención que lo contacte o de tutores. Y así como esos, hay muchos casos de uso de esta lógica de analítica del aprendiz y que más bien, que es un concepto un tanto norteamericano, digamos, pero que más bien es como gestión del estudiante. Por otro lado, se tienen estos casos de uso que tienen que ver más directamente con cómo puedes desde la analítica ayudarle a un estudiante a aprender mejor. Ese tipo de casos de uso se centra mucho más en la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje que sucede en el salón de clase o diferentes contextos alrededor del salón de clase, ¿no? Dependiendo de la modalidad, evidentemente si es online no hay un salón de clase como tal. Y entonces este tipo de casos de uso tiene que ver mucho más con entender cómo aprende un estudiante, cuáles son sus áreas de fortaleza, cuáles son sus áreas de oportunidad, para intentar ayudarle, tanto a él como al profesor, a que ese proceso se dé de mejor forma. El típico caso es el del aprendizaje adaptativo, digamos que es como de los primeros casos de uso que ha surgido de la analítica de aprendizaje, que no ha terminado de cuajar, siento yo, pero que tiene que ver con poderle como dosificar la dificultad, por ejemplo, de los ejercicios o de las preguntas o del avance programático que tiene un estudiante, adaptarlo y personalizarlo depende de qué tan avanzado o no esté en cierto tema, ¿no? Entonces hay aplicaciones como, por ejemplo, para hacer en automático exámenes personalizados, como con esta lógica. Y últimamente empiezan a surgir como casos de uso que van más allá de ese que es como el típico y que están como más relacionados con mentores o guías digitales que permitan hacer recomendaciones alrededor de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para profesores como para estudiantes. Pero se está yendo hacia allá un poco la analítica de aprendizaje. Simplifying Analytics.